Bueno, como ya sabéis, ya sabíais la lección del día de hoy, ¿no? La lección del día de hoy es, vamos a ver Génesis 3 y Génesis 4. Después de darme muchas vueltas a qué iba a hacer yo hoy aquí, pues tengo muchas notas, muchas cosas, he pensado que cuando tenemos trocitos cortos de la palabra de Dios, como es el día de hoy, pues que podemos ir leyendo y ir comentando cosas que nos pueden ayudar, que nos pueden ayudar a todos, porque a mí recordando siempre me ayuda, y vamos a ir entrando en ellas. No os voy a decir la composición y todas estas cosas, ya hablé el otro día aquí un poquito en la introducción al Pentateuco y al libro del Génesis sobre ello. Sí deciros que el relato que vamos a leer es dentro de esos relatos que aquí me decía que son verdad, ¿no? Como Adán y Eva. ¿Sí o no? No. Eran relatos como estos para ver si habéis atendido cuando veis. Son relatos que enseñan una verdad aunque no sean históricos. ¿Vale? Bien. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no fácilmente nuestros hermanos protestantes son capaces de defender que Adán y Eva son históricos y tener un problema con los libros de texto en Estados Unidos, como ha pasado. O sea, esto es verdad, esto pasa así. Entonces, no es un relato histórico, sino es un relato que cuenta una verdad que sí que es de la revelación de Dios. Bien, ¿cuál es el tema de la primera parte, sobre todo del capítulo 3 del Génesis? Si lo veis en vuestras Biblias, se llamará la caída. Yo he traído hoy mi Biblia de Jerusalén, he traído la de la Conferencia Episcopal Española, pues porque es que la Biblia de Jerusalén es en la que he usado desde que estoy en el seminario. Entonces está requete pintada, tengo notitas y tal, y así, pues ya os voy explicando las cosas con lo que he ido escribiendo en mi Biblia, ¿no? ¿Qué es el tema? ¿Cuál es el tema fundamental? Pues es el gran problema del origen del mal físico y moral en el hombre. Ese es el tema. Vamos a entrar en cómo ha nacido el mal en el mundo, en el hombre sobre todo. Porque lo que vamos a entrar es en el origen de la desviación de la felicidad primitiva que el Señor nos regalaba. El Señor nos había hecho para ser felices, nos había planeado todo perfecto. Y nosotros, pues, caemos en el pecado. Antes de esto no había ni mal físico, ni el mal moral, ni esto estaba en los planes de Dios. Esto es muy claro. El plan de Dios es lo bonito que nos contó Kiri el otro día. Dios hace la creación para el hombre, crea a la mujer para que sea feliz, todo precioso, ¿no? Todo lo hace perfecto para el hombre, para que pueda llegar a plenitud y planta los árboles allí, muchos, pero especialmente dos, ¿no? Que son, ¿cuáles árboles son? El árbol de la vida y el de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la inmortalidad, que es el de la vida, que se llama de la inmortalidad, y el árbol del bien y del mal, ¿no? Son especialmente estos dos árboles que llaman la atención. Todo el mundo se ha quedado con el de las manzanas, que no da manzanas, todos los manzanos del bien y del mal, aunque supuestamente todo el mundo conoce a la pobre serpiente con una manzana en la boca. Y Dios lo prepara todo, incluso nos deja ese árbol precioso del que Quirino nos habló el otro día. Yo voy a decir una cosa, que es el árbol del regalo de la libertad del hombre. Sobre todo el conocimiento del bien y del mal. Si quieres conocer lo bueno y lo malo, allá te apañes con lo malo en tu vida. Dios te preserva del mal y te lo deja en un ladito. Si tú quieres cogerlo, ese es tu problema. Ese es el tema, porque es que Dios lo ha cuidado así. Dios ha querido preservarnos, darnos la opción de que seamos libres plenamente con ese árbol, pero Dios nos ha preservado de ese árbol. Nos ha dicho: no hagas esto, cuídate, date cuenta, tienes de todo, no te hace falta nada más. Vive en el amor, no te hace falta saber qué es el mal, no lo necesitas. Y ahí, así nos dejó Kini, con todo precioso, moldeado, tal. Pues a mí me toca hablar de lo feo. Además, que feo, O sea, feo, feísimo, no de estos, ¿no? Feísimo, mal no puede ser, ¿no? Vamos a entrar primero en la caída de Adán y Eva, o de Eva y Adán, como lo queráis decir, y luego entraremos a ver a sus hijos y las cosillas de sus hijos, estas cosas, ¿no? Bueno, pues lo que vamos haciendo es, voy a ir leyendo el texto y lo voy a ir comentando.
Es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Cuando hay trozos cortos podemos hacer esto. Cuando hay trozos más largos que vayamos viendo es imposible leerlo todo. Entonces iremos seleccionando lo que Dios nos da a entender, ¿no? Pues la traducción que uso es la de la Biblia de Jerusalén. Esas marrones coincidirán, a las azules con el Cristo a lo mejor no coinciden del todo. Empieza. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé, Dios, había hecho. Fijaros, la serpiente. ¿Por qué no un jabalí? ¿No? Yo pienso estas cosas así, ¿no? ¿Por qué no un jabalí? Pues tiene que ser, el disfraz tiene que ser de alguien que sea astuto, que tenga pinta de traidor, que sea un animal escurridizo. O sea, el demonio no elige cualquiera. No va a elegir una oveja que es tonta. Las ovejas son tontas, ¿no? Eso sí lo sabéis, pero una oveja no es un animal más tonto que una oveja, ¿no? Pues claro, el demonio no es tonto. Entonces el demonio va a elegir un animal que sea escurridizo, que sea astuto, que sea intrigante, para poder hacer una insinuación maliciosa. Todos nos lo imaginamos enredado por en medio del árbol, ¿no? Y la caída empieza hablando del demonio. O sea, el tentador es el demonio, la serpiente. Dios creó diréis, Dios creó al demonio. Y los niños dirían, ¡no! Y yo digo, al ángel sí, ¿eh? Luego la elección del ángel no la quiere Dios. Por lo tanto, ¿Dios creó a Luzbel? Sí. ¿Lo creó para ser Lucifer? No. Lo entendéis, ¿verdad? Por lo tanto, cuando la pregunta es curiosa, ¿Dios creó al demonio, el ángel malo? Como malo no, pero como bueno sí. ¿Lo entendéis, verdad? Por eso dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé, Dios había hecho. O sea, no era ajeno a Dios. De la rebelión de los ángeles se habla sobre todo en el último libro de la Biblia. Después de 10 o 12 años que estemos hablando de la Biblia aquí o más, cuando lleguemos a Apocalipsis ya os lo explicaremos, ¿no? Es lo que tiene esto, ¿verdad? Que aquí empiezas a hablar del demonio y esto está al final de la Biblia, ¿no? Si os fijáis, bueno, por ejemplo, los que tenéis la Biblia de Jerusalén, esto por aprender también el uso de la Biblia, en la parte derecha, seguramente, si a no se le coincida con que este trozo está en la parte izquierda en vuestras Biblias, en la mía está a la derecha, veréis un montón de citas juntas. En la Biblia de la Conferencia Episcopal, al final de la pericopa. Pericopa es de titulillo a titulillo. ¿Vale? Y vendréis que viene un montón de citas y pone Apocalipsis 12. Anda, mira, ya está hablando aquí, te lo cita, para que tú sepas si quieres ver paralelos que te ayudan a conocer, ¿vale? Y te va a llevar a eso, para que tú puedas comprobarlo. Eso es muy interesante. Nunca hablamos de estas cosas, nos metemos en los textos, pero es muy interesante que tú estés rezando con tu palabra de Dios y dices, sabiduría de no sé qué. Y vas contrastando la palabra de Dios, y está bien hecho esto. O sea, y ayuda un montón. Vale. Bien, no me tengo que contaros esto es porque lo sepáis, ¿no? Bien, entonces Dios había creado a la serpiente. Y dice, y dijo a la mujer, aquí no entramos con contemplaciones. Aquí ha entrado a la perspectiva del demonio, y el demonio va a lo que va. Entonces, ¿el demonio qué va a hacer? ¿Decirnos que el mal por el mal de primeras? No. Porque a ti te ponen un cartel, roba este coche, se va a robar un coche. Pero si te dicen otra serie de cosas más pequeñas y lo haces. Y fijaros cómo actúa el demonio. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? El demonio, muy listo, empieza a preguntar, ¿cómo es que Dios no te deja hacer nada? Puede ser por dos cosas, o porque el demonio no lo sabe, que puede saber, puede pasar, que él no lo sepa, no lo supiera, eso no lo puedo entrar yo en esta exégesis que estamos haciendo sencilla en el día de hoy, o puede ser, que yo creo que también es muy probable, que el demonio lo que quiere es darnos la vuelta. Te hace una insinuación sinuosa para que tú te empieces a
decir, ¿no? Y dice la mujer, respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Vamos, que Dios no es tan malo. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Uno lee esto y dice, fíjate qué astuto el demonio. Se acaba de enterar de qué árbol le ha dicho Dios al hombre que no tiene que comer. El demonio actúa así y el pecado original va a actuar de la misma manera. Y entonces empieza a colocar tu mirada donde él quiere. Y coloca la mirada de Eva en el árbol. Y ha dejado de mirar los demás árboles. Ha dejado de mirar todo lo demás que Dios le había dado. Esto es muy curioso, ¿no? Porque aquí estoy leyendo cosas, he leído muchas cosas, que al final creo que no voy a hacer uso de nada, pero leyendo una cosa me llamaba mucho la atención que dijeran que Adán no es que luego se lo contara a la mujer, sino que Adán estaba pues allí en la compensación. Es que tampoco Adán tenía muchas cosas que hacer, ¿vale? El cazar, se morían los animales solos, entre comillas, no es solo, ¿no? O sea, que cuando estás en el paraíso allí casi te faltaba que el jabalí se cociera solo, ¿sabes? Y recogías sin hacer esfuerzo, lo que te hacía falta, hombre, pues hay conversación con alguien, pues te acercas, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Pero que decían eso, ¿no? Que ya Adán, porque el pecado original se produce en el momento. Y entonces ya le ha cambiado la mirada. El pecado siempre va a cambiar la mirada. Quieren cambiar la mirada. Es que dejes de mirar a Dios para mirar otra cosa. Porque si tú miras a Dios, el pecado no vas a caer en él. Cuando tú pierdes la mirada es cuando caes. Y entonces sigue la palabra de Dios. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Fijaros. Lo único que parecía que a la mujer la paraba para no comer era que nos ha dicho Dios que si como de él me muero. No que tengo todo lo demás. Esto es, yo siempre me imagino esto como, si a ti te regalan un palacio un día y te dicen no entres a esta habitación, aunque tengas dentro de las demás habitaciones, al final vas a la habitación esa. Es que somos así de catetos. O sea, al final eso es el vertedero. Pero tú tienes de todo, un palacio enorme con todo, desde no sé cuánto. No, esta habitación pasa de ella, es una tontería. Joder, pues parece que está la habitación, que tengo que entrar. Tengo de todo, pues tú puedes entrar ahí, ¿no? Pero esto es lo mismo. Si tú entras aquí, lo pierdes todo. ¿Estás dispuesto a perder todo lo que tienes por elegir eso? Es lo mismo que provoca el demonio. Por eso, lo que tiene que hacer el quitar el demonio es quitar el pensamiento de que se pierde la vida por comer de ahí. Y le dice qué es lo que va a pasar. Le dice, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Qué fuerte, ¿no? O sea, de allí una serpiente sibilina que no ha hecho nada por el hombre y presenta esta pregunta. Y de repente se fían más de una mentira que de todo lo que ha hecho Dios por el hombre. Esa es la pregunta. Dice, ¿queréis ser? Aquí la pregunta es, ¿queréis ser dioses o no? Y para ello, para comentar esto, me he traído el Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 397 y 398 dice lo siguiente, del Catecismo de la Iglesia Católica. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. ¡Qué fuerte! O sea, que son unas frases espectaculares.
Dice, en esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Desobedecemos a Dios, confiamos en que es bueno, desconfiamos en que es bueno. Y dice, en este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre, constituido en estado de santidad, o sea, el hombre que era santo, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Es decir, estaba destinado a ser Dios. A ser Dios. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Y por lo tanto, si tú quitas a Dios, te pones antes que Dios y no lo quieres hacer como Dios, me parece a mí que la ecuación esta no sale bien por ninguna parte. ¿Qué frases, qué palabra más bonita del Catecismo de la Iglesia Católica? La que nos dice clarísimamente qué es el pecado original y a qué nos lleva el pecado original. Y nos explica perfectamente el resto de la Escritura. Pero sigo diciendo, después de que el demonio le dice, el día en que lo comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Dice, y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y la guiamos. Tres cosas, dice. Primero, viese la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, que tenía un buen aspecto. Oye, este árbol es muy interesante. Todos los demás están bien. Pero es que este tiene clase, ¿eh? Aquí sale una manzana relleta de la buena, ¿no? Como aquí todo el mundo dice que esto es un manzano, pues diremos que es manzana. Sale un fruto estupendo. Dice, segundo, apetecible a la vista. Provoca deseo en la mujer. Ya no solo le parece bien, sino que le provoca un deseo. Me apetece, la apetencia es un deseo. Y dice, y excelente para lograr sabiduría. Como diciendo, mira, si aquí hay un fruto que provoca que de este fruto comes y te conviertes en Dios, es en este árbol. O sea, el demonio lo coloca todo, de tal manera que hace que ya no solo es que ya se lo diga el demonio, sino que a ella ya se lo parece. A Eva ya le parece que el árbol es apetecible. Fijaros en el engaño. Y ya nos hemos olvidado de todos los demás. Y entonces tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. No dice que convenciera a Adán, que tuviera que dar un discurso muy grande. No. Estaban allí los dos en el ajo y, como suele pasar, las mujeres sois muy valientes para muchas cosas, y es verdad, y no pasa nada por decirlo, porque la verdad, y se lanza la mujer primero allí, y por eso mismo, por lanzados toma, ¿no? Y el otro, por parado, toma también, ¿no? ¿Pero qué es eso? Son los dos, la humanidad, la enseñanza de la palabra de Dios es que la humanidad elige el pecado. No es que la mujer elija el pecado y luego se vaya al hombre. La humanidad junta elige el pecado. Elige lo que le está prometiendo la serpiente y no lo que le ha prometido Dios. Pero fijaros, hay que distinguir una cosa tremenda. Y que hay que tenerlo muy claro. ¿Qué promesas me ha hecho el demonio, la serpiente? ¿Qué promesas me ha hecho Dios? Pero ahora,
que ha hecho por mí, la serpiente que ha hecho por mí Dios. ¿Eso lo entendéis todos? Y en vuestro día a día, en el mío, deberíamos tenerlo en cuenta. ¿Verdad? Pero en cambio no. Aquí nos venden manzanas todos los días. Además las pagamos, ¿eh? O sea, aquí por lo menos fue regalado. Nosotros que las pagamos, pagamos las manzanas. Sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. No voy a hacer... Yo sé esto que me imagino. ¿Qué situaciones que me imagino? ¿No? Porque no me esto es histórico, ya es histórico yo me parto, ¿no? Pero fijaros, has estado toda la vida en pelotas por el mundo. Ya te preocupas. ¿Qué ha pasado? Que de repente el pecado ha provocado un desajuste en el hombre. Tremendo. ¿Por qué? Porque acaba de crear unas conciencias del mal que antes no existían. Y entonces empieza a haber impureza en el hombre, que antes no había. Empieza a haber egoísmo en el hombre. Empieza a haber enfado en el hombre. ¿Solo se taparon y ya está? No. Para que cogió una manzana, no sé tú, no sé cuánto, no sé qué, la serpiente, tu tía, no sé qué. Seguro. Empezaron las divisiones, empezaron las discordias. Lo más visible es que lo que era pureza, que es el cuerpo humano, se convierte en impuro. ¿Por qué es impuro? No. Porque me acaba de entrar el pecado en mi vida. Con este trozo explico un término que ya lo sabéis, que es concupiscencia. Desde entonces, el pecado original nos afecta a todos. Porque por mucho que tú te empeñes y no hayas cometido el pecado original desde el principio, estas cosas te pasan. El mismo catecismo de la Iglesia Católica dice que en el fondo del todo, el pecado original es un misterio que no podemos del todo explicar. Lo dice así, el catecismo de la Iglesia Católica. Y se pone a explicarlo con una cita de Romanos 5, hablando de San Pablo, que Cristo ha dado la vida para salvar a todos. Y entonces, el pecado de uno ha sido salvado, de uno que afecta a todos, es salvado por la muerte de uno que afecta a todos. ¿Entendéis? Adán y Cristo. Y entonces, explicamos nosotros el pecado original desde esta cita de San Pablo. No solo desde Génesis, por lo que ha hecho Cristo, no por lo que ha hecho Adán. Explicamos el pecado original en la Iglesia Católica. Y entonces, esto es muy bonito. Nos damos cuenta de lo que ha hecho Cristo por nosotros, pero también nos damos cuenta de que el pecado original es verdad. Porque, ¿sabemos explicarlo muy bien? No, porque todos lo experimentamos. Porque, no sé por qué narices, yo me empeño en una cosa, en hacerla bien y tiendo al mal. Y es porque ha habido un desorden tan grande al entrar el pecado en el mundo que ha hecho que lo queramos no lo sea. Fijaos la tontería de las dos hojitas de higuera. O sea, es que es tremendo. Esto es así y esto es tremendo. Sigo, es que no me puedo entretener mucho. Y dice, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Como todos los días. Dios es tan bueno que sabiendo que has pecado, vive tu vida como todos los días. Como todos los días. Y además dice una cosa, dice, oyeron el ruido de los pasos y dijo Yahvé, Dios, y que dijo, voy a hacer un poquito de ruido hoy, porque esto me da el hierro. A ver si se dan cuenta que voy, que no pasa nada, que yo soy misericordioso, ¿no? Y va haciendo ruido, ¿no? Esto es como cuando vas silbando por si tienes miedo, ¿no? Como si silbar fuera a persuadir a alguien de no atacarte, ¿no? Pero nosotros lo hacemos, ¿no? Pues esto es lo mismo, Dios de repente se hace presente y dice, y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé, Dios, por entre los árboles del jardín. Esto lo hacemos todos. Pero la verdad siempre sale a la luz, ¿eh? ¿O no? Pero el pecado que nos hace escondernos. Escondernos, dejarnos solos, no se lo cuentes a nadie. Es una tontería. ¿No? O ya puedo yo solo. Nada, esconderte. El pecado siempre te esconde.
Y sigue diciendo, Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Como si no supiera dónde estaba. Otra oportunidad de Dios. ¿Dónde estás? Ven, no tengas miedo, no me tengas miedo a mí. Este contexto. Te he oído andar por el jardín. Es que me parto, porque es que, de verdad, yo cuando estoy leyendo la palabra de Dios me río mucho. Yo lo he dicho muchas veces y es que me hace mucha gracia. Dice, y he tenido miedo porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Tú dices, primera cosa, ya que te has escondido, disimula un poco, ¿no? Por lo menos. Uy, está entretenido allí con jabalí, no lo esto, ¿no? No sé por qué me ha dado con los jabalíes, pero bueno. No sé. Y ya, ¿no? De repente, ¿no? Pero le dice, no, sí te he oído, pero es que me he escondido más, ¿sabes? O sea, cuando ya te han pillado es como decir, ¿no? ¿Has robado? ¿Has robado tú? Sí, ya he matado a no sé quién, ¿no? No te he preguntado si has matado a alguien, ¿no? Pero ya le dices todo, ¿no? Como diciendo, es que no me puedo esconder delante tuya. Es que delante tuya no me puedo esconder. Y Dios lo sabe, pero el hombre también. El hombre también lo sabe. Porque sabe lo que le ha pasado. Por comer del árbol que Dios le había dicho que no comiera. Y al probar en el pecado, él cae en la cuenta de quién era Dios y cómo se confía en Dios. Y cuál es la confianza que hay que poner en Dios. El hombre se da cuenta de eso, pero ahora no sabe reparar. Y entonces no sabe qué hacer. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Y esto se ve también muy claro cuando somos pequeños. Hacemos algo malo, nos escondemos. ¿Verdad? Nos pilla nuestra madre y lloramos. Yo lo quería, ¿verdad? ¿No? Pero el niño ha aprendido a pedir perdón. Pero el hombre no. Al principio no había pedido, no había aprendido. ¿Por qué se nota en que no había aprendido a pedir perdón el hombre? Porque Dios dice, él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol de que te prohibí comer? Tercera oportunidad de Dios. Tercera, hago ruido, voy y te pregunto dónde estás. Tercera, te digo que has hecho esto. ¿Seguro que has hecho esto? Yo a lo mejor explico la palabra de Dios un poco para tontos, pero de verdad, O sea, es que es como... No va a ser que al liado, que me lo huelo, ¿no? Y dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. Estupendo. Y dijo pues Yahvé Dios a la mujer, cuarta oportunidad de Dios. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Y tan difícil es decir, sí, he sido yo, he comido del fruto. Tan difícil es decirlo. Y ahora diréis, sí. ¿Por qué? Porque el pecado ha provocado tanto desajuste que no es el problema que te pongas una ramita de higuera de esta. El problema que tienes es que ya no sabes lo que está bien y lo que está mal. Porque has comido de un árbol del cual no tienes capacidad de controlar. Porque no tienes la justicia divina para saber lo que está bien y lo que está mal. Has comido de un árbol que solo cuando estás en Dios puedes comer. Y entonces cambia todo en tu vida. Y ahora eso nos afecta siempre. Y entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente. Entonces, a la cuarta, ¿no has querido? Pues venga, dice Dios, venga, vamos a solucionar el problema. Y lo soluciona tajantemente. Primero, condena a la serpiente. Más que condenar, lo que hace Dios se llaman maldiciones. Cuando no se puede bendecir, se maldice. Pero una maldición de te echo mal de ojo de la gitana, ¿no es esto como no compré el romero? No de eso, sino es algo malo que te sucede. Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es el único animal que se arrastra sobre su vientre.
El único. Qué curioso. Pero hay un comentario que he leído que me hace mucha gracia. Porque uno acaba leyendo unas cosas que decía: la serpiente no es una culebrilla de huerto, sino que, si tú te vas aquí, Apocalipsis 12:17, te pone ahí en el versículo este para que tú leas, es el dragón. No es una serpiente de nada, es el dragón, que se está abriendo la boca para comerse al niño en Apocalipsis. Ese se arrastra. ¿Por qué? Porque está por debajo de Dios. Porque no puede nada contra Dios. No es porque sea solo el gesto de la serpiente que se arrastra, sino porque el que está bajo el estrado de los pies de Dios es el demonio siempre. Y no puede hacer nada contra Dios. Y dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. Tremendo. Te acaba de condenar al demonio, le acaba de maldecir Dios y dice: te da una promesa, te vamos a vencer siempre. Y vas a ser vencido por una mujer. Si veis Apocalipsis 12, esa mujer es la Virgen que le pisa la cabeza. Lo dice el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Si los que tenéis la Biblia de Jerusalén, una cosa muy entretenida es leerse las letras todavía más pequeñas que hay abajo. Y dice en el comentario: este versículo, conocido como protoevangelio, o sea, como un anuncio del Evangelio, como un buen anuncio, dice que es la interpretación mesiánica. Dice, junto con el Mesías va a incluir a su madre. No estoy leyendo todo, es un trozo. De ahí que la interpretación mariológica de la traducción latina se haya hecho tradición en la Iglesia. Es decir, en vez de él te pisará la cabeza, ella te pisará la cabeza. ¿Vale? Y ahí hay una discusión sobre la combata y no sé qué, si es él, si es ella. Pues de este versículo y de muchos más se entretienen en discutir la traducción de la palabra. Luego hay textos de estos que son completados a raíz de textos muy antiguos que no estaban completos, entonces son traducciones aproximadas. Si leéis los comentarios, es muy interesante lo de leer los comentarios. Eso sí lo tiene la Biblia de Jerusalén, no lo tiene la de la Conferencia Episcopal. Los comentarios son mucho más grandes estos. Y sobre el Nuevo Testamento, ya sabéis, el Nuevo Testamento del Padre de Iglesias es el que tiene los mejores comentarios de todos. Además está traducido del griego. Así que nada, bueno, los vendo a 10 euros después. No, pero yo siempre digo esto, es que es importante pues, no tener una Biblia mala. O sea, es importantísimo. Bueno, sigo. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos, y hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Cada uno lo interpreta como quiera. Es la maldición, no, porque es que no me puedo entretener con todo, ¿sabéis? Esto me preocupa menos que entrar luego un poquito en Caín y Abel, entonces ahora voy a correr un poco, ¿vale? Porque tampoco me puedo entretener mucho. ¿Me entendéis, no? Pero no así, pero esa es la maldición, ¿no? Para ir con dolor, por lo tanto antes no dolía, por lo tanto, si esta es la maldición, eso significa que antes no dolía, que antes nadie dominaba a nadie, que no se vivía el instinto sexual desordenadamente, ¿vale? Y al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Toma, impresionante. Por lo que hemos hecho, es maldita la tierra. Qué fuerte, ¿eh? No sé si pensáis estas cosas. Dice: con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. O sea, la tierra es maldita, pero tienes que sufrir. Porque ya no vives en el paraíso, lo siento. Ahora vives en otro sitio. Y tienes que ganarte la vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con lo bueno que estaban los jabalíes del paraíso, la masa, luego de las palomitas, lo que fuese, ¿no? Ahí salían los peces solos y se cocinaban, te lo digo. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo tornarás. No
puedes nada sin mí. No eres nada. Yo te he hecho. Yo sé lo que te va bien y lo que te va mal. Y sigue diciendo, el hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé, Dios, hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Y ya que os da vergüenza, pues quitaros esa caquilla de hojillas que os habéis hecho de este, que ya os he visto yo, con dignidad. Es una tontería, ¿vale? Yo tengo las cosas como una tontería para que nos riamos, sea más entretenida esta formación, pero con dignidad. O sea, Dios te quiere con dignidad. O sea, Dios no quiere que seas de cualquier manera. A Dios le va mucho. Y Dios cuida hasta el mínimo detalle de tu vida. Y dijo Yahvé Dios, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Empieza a explicar lo que le pasa al hombre. Esto es lo más bonito del pasaje. Tienes la capacidad de conocer como Dios. Conoces el bien y el mal. Sabes lo que está bien y lo que está mal. Antes no te hace falta. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Y diréis, entonces, ¿qué pasa? ¿Que Dios me está engañando? ¿Este texto qué significa? Pero claro, de repente tiene miedo Dios a que yo coma y viva para siempre. Y si miráis en el 22, 3.22, en las cititas de abajo, en la B, dice, esto es el comentario de abajo, dice, el árbol de la vida había sido mencionado en 2.4 junto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Es otro trozo. La mención aquí del árbol de la vida cumple con una función: impedir que el ser humano se apodere de su fruto y coma de él. De ahí la vigilancia mencionada en el versículo 24. Se trata de una tradición paralela a la del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero sirve al plan del autor. La búsqueda de la inmortalidad está inscrita en el corazón del ser humano y al mismo tiempo fuera de sus posibilidades. Es un don divino del que se hará eco la palabra de Dios cuando llegue el tiempo oportuno. ¿Qué inmortalidad está negándome Dios? Ahora diréis, ¿cuál es esa? Es que si yo he prescindido de Dios y como del árbol de la inmortalidad, ¿con qué inmortalidad me quedo? Con la que no está Dios. Dios no quiere que el hombre coma de ese otro árbol y lo tiene que expulsar del paraíso para que no coma del otro árbol y se condene para siempre. Y condena a toda la humanidad. Qué fuerte, ¿eh? ¿Será que no da oportunidad de Dios? Pero vamos. Y estamos en Génesis en el Antiguo Testamento, que aquí la ira de Dios condena a todo el mundo y todo el mundo se quema y no sé qué. Pues que leamos la palabra de Dios más despacio, ¿verdad? Entonces dice, y lo echó de Yahvé, Dios del jardín del Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién nos lleva? Los ángeles nos llevan al cielo, ¿no? Nos están guardando el cielo, los ángeles. Pues vosotros os imagináis el cielo con ángeles, ¿no? Ángales también. Vale. Bien, y después de esto, voy a echar una carrerita y acabo. He comentado el 3, solo. Voy a comentar el 4. Menos mal que no sé las cosas que tengo de apuntadas que sí. Y de repente, el pecado llama pecado. ¿No? Esto no va a más, siempre va. Digo, no va a menos, siempre va a más. ¿Vale? Y entonces, lo que nos quiere manifestar la palabra de Dios después es que después de desarrollarse la humanidad, porque como esto no es histórico, ¿verdad? Sino que nos refleja algo, la humanidad se desarrolla, porque ya hay agricultura, hay ganadería, tenemos para ovejas, un pastor, el otro es agricultor, de los dos hermanos, Caín y Abel, pues que empieza, que supuestamente el hombre empieza a desarrollarse,
ya tiene un terreno religioso en el que actúa, ya tiene un culto, sabe dirigirse a Dios. Es decir, ya no estamos en que acabamos de salir del paraíso, sino en otro momento. Acaba de pasar mucho tiempo, aunque sean los hijos de Adán y Eva. ¿Lo entendéis? Por esto no puede ser histórico esto. Bueno, de repente no ha salido un hombre aprendiendo, ¿no? y entonces, dice, conoció el hombre a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Eso es el significado de su nombre. Normalmente lo que dicen es lo que significan los nombres. Caín es el favor de Yahvé, Abel no lo pone, pero es soplo, significa soplo, que es debilidad. ¿Os suena mejor porque se llama debilidad? Porque es la que mata a Caín. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. Es decir, el agricultor, mayor, más listo, más sabio, más fuerte, trabaja la tierra todos los días, decide, oye, ¿por qué no le presento yo algo a Dios? Y se le ocurre presentárselo a Dios, el primero, el primogénito, el importante, el mayor, y el que trabaja, el que se le ocurra. Y al que se le ocurre presentárselo a Dios. Mis melones y mis amigas. Y de repente, también Abel, hermano menor, hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Es decir, que lo que hacía era silbar a las cabras, ¿no? Pues presenta que le hace unos corderillos y lo presenta a Dios. ¡Uy, que mi hermano presentaba una clavaza! Voy a presentar unos corderos. ¿Diréis por qué cuento esto así? Porque tiene su sentido. O sea, tiene su sentido. Y Yahvé dice, miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Caín es el que se lo había currado, se lo había inventado, se lo había currado. Abel se lo había cogido los corderitos de primeros. Además, Caín es el importante, es el primogénito. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué pensaríais vosotros? Pues seguramente lo mismo. Y entonces Dios prefiere al menos. Y eso que manifiesta una cosa muy bonita, y es que Dios no elige al importante, al que vale, sino que Dios elige la debilidad, lo que no sirve, y que Dios puede hacer una libre elección de lo que quiere, no una obligación, porque supuestamente para Dios es lo mejor. Y la preferencia es de los humildes. Y entonces, dice, Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Se pone a llorar. Yahvé, qué bueno, de la oportunidad dice, ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alcanzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y quien tienes que dominar. Dios le dice a Caín que la tendencia al mal se puede dominar. Y le está diciendo, ojo, que se le está yendo la almendra, que te estás enfadando de más, que vas a hacer lo que no debes. Y tú puedes controlarlo. Yo te he dado capacidad para que tu pecado lo puedas controlar. Y entonces Caín dijo a su hermano Abel, haciendo caso omiso a Dios, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Es la primera muerte de la humanidad. Por cierto, una cosa que he dicho en misa, que ahora digo, repito, la muerte es causa del pecado. No es causa del deseo de Dios. Dios nos ha hecho para vivir. Dios, en el plan de Dios, no está nunca la muerte. Nunca. Ni el sufrimiento. Nunca. Dios no quiere que suframos. Y Dios no lo ha querido nunca. Nos ha creado para no sufrir. Por eso nos regala el cielo. Y el cielo es no sufrir, no morir,
Pero sufrimos ahora por nuestro pecado y por el pecado de la humanidad. No sufrimos por otra cosa. ¿Vale? No penséis que es que Dios... No, por eso no te quieres morir. Porque no te has hecho para morir. Por eso no quieres sufrir, porque no te has hecho para el sufrimiento. Otra cosa es que luego lo enfocamos y luchamos por vivirlo bien. Todas esas cosas. Pero Dios no nos ha hecho así. Pero aquí se ve que el fruto del pecado es la muerte. ¿Por qué? Se ve fenomenal en Caín y Abel. Porque el fruto del pecado de Caín es la muerte de Abel. Y Dios le ha avisado que no haga eso. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Abel. Contestó, ya estamos vamos a justificarnos de cualquier manera. No sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Se pone todo chulo. Y le dice, ¿soy acaso yo el que tengo que decir? Mi hermano él sabrá con su vida lo que hace. Y replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, aquí Dios no transige, ¿eh? Aquí Dios va directo. Nadie puede atentar contra la vida de nadie. Antes habían comido cada uno su frutita y es tu pecado, tú sabrás. Pero tú no puedes hacer nada contra nadie. Dios no transige ante el pecado contra el hermano. Y después bien, maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Y de repente, y le pesa, porque el pecado pesa. Es decir, que hoy me echas de este suelo, quieres esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Ahora tiene miedo que te hagan a ti lo mismo. Tiene miedo a eso. Lo que le pesa es que no quiere que le maten. Y no quiere morirse. ¿Será porque no estaba mucho para morir? Qué fuerte, ¿eh? Y dice, Yahvé le respondió, al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín, para que nadie que lo encontrase lo atacara. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente de él. La señal de Caín no es una marca de cualquier cosa, sino es una marca que lo protege. Qué fuerte. O sea, Dios es misericordioso con Caín, ¿eh? Lo cuida. Lo que más le duele a Caín es que esté solo. La soledad, la pérdida de la comunidad, de la familia, todas esas cosas también se podían entrar ahí en la exégesis. Pero fijaros, Caín llora delante de Dios y Dios tiene misericordia de él. Le pone una señal para protegerle. Y para acabar, os leo un poquito rápido lo que queda, pues para que veáis la descendencia de Caín. Y al final del todo, la descendencia, por otro lado, de Adán y Eva. Dice, conoció Caín a su mujer, que concibió y dio a luz a Enoc. Estaba construyendo una ciudad, y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Estoy muy cansado como para palabras hoy. Mehujael engendró a Metusalén, y Metusalén engendró a Lamech. Lamech tomó 2 mujeres, la primera llamada Ada, la segunda Silá. Ada dio a luz a Yabal, que vino a ser padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano era Yubal, padre de cuantos tocan cítara y la flauta. Silá, por su parte, engendró a Tubal Caín, padre de todos los forjadores de cobre y hierro. Hermana de Tubal Caín fue Naamá. Acaba de poner los gremios diferentes que son necesarios para construir la sociedad, ¿eh? Fijaros que no es cualquier cosa, es una tontería que tengamos una descendencia aquí y tal, pero va construyendo qué tipo de personas hay en una sociedad. De estos son los descendientes de no sé quién, estos son los forjadores, estos son los no sé qué. Y sigue diciendo, dijo Lamech a sus mujeres, Adá y Silá, oíd mi voz, mujeres de Lamech, escuchad mi palabra.
Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. Venga, vamos, que empieza el desvarío total en la cuestión del desorden humano. Porque le está diciendo, pues ya yo mato aquí, me miran mal, te mato. Lo que acaba de decir ahí es eso. Dice, Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77. Es decir, como la venganza tiene que ser todavía más grande. Fijaros lo que lleva pecado y luego ya iremos viendo. Y acabo leyendo la parte del otro hermano de Caín y Abel, cuando nace, que nace aquí, dice, Adán conoció otra vez a su mujer, que dio a luz un hijo, al que puso por nombre Set, diciendo, Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel, porque le mató Caín. También a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. La primera vez que el hombre, acabamos aquí, dice el nombre de Dios. Este Enos es el primero que, según la Biblia, llama por su nombre a Dios. Se llama, eso es lo que dice, ¿no? Por lo tanto, no se lo revela solo a Moisés. Lo que pasa es que en la Biblia sabemos su nombre a partir de Moisés, que lo escribe. Pero ya, desde el principio, Dios concede al hombre invocarle por su nombre. ¿Vale?